Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen oleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pues sean todos bienvenidos a ese tiempo que pasaremos juntos en la palabra del Señor. Estaremos compartiendo o llevando a cabo estos estudios que hemos estado llevando semana tras semana en Filipenses. Hoy estaremos iniciando el capítulo 3. Estaré compartiendo el versículo 1 al versículo 6. Por lo tanto, pues sean todos bienvenidos y vamos a orar. Así iniciaremos nuestro pequeño devocional en estos momentos. Pues amado Padre, te doy gracias porque tú eres tan maravilloso. Gracias porque tú nos permites a nosotros poder, Señor Santo, acercarnos a ti. Lo hacemos, Señor, en un espíritu contrito y humillado, pues queremos agradar, queremos, Señor, pues presentarnos delante de ti con una actitud reverente. Te pido, te ruego que tú, Señor, uses tu palabra, que tú me uses con el poder de tu espíritu. Permite que tu palabra pueda, Señor Santo, encontrar cabida en los corazones de cada uno de nosotros. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, te pido y te ruego estas cosas. Amén y amén. Pues ya tienes sus Biblias abiertas ahí en Filipenses. Estaré compartiendo el capítulo 3, como mencioné, del versículo 1 hasta el versículo 6. Y dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Aquí encontramos pues el apóstol Pablo, de una manera u otra, hablando, usando todos estos versículos para hablar de sí mismo. ¿Por qué? Porque él quiere, más adelante vamos a mirar que él quiere, al introducir esto, lo hace de una manera especial, porque él quiere que los hermanos estén alertas. Parece que dentro de la iglesia de Filipenses se habían introducido algunos pensamientos o unos corrientes de pensamientos que eran totalmente anticristianos. Eran algunas personas que quizás estaban judaizantes, queriendo introducir la ley dentro de la gracia. En fin, Pablo los advierte y les dice eso así. Y Pablo comienza, tal vez como que está con un poco así hablando comienza hablando de una manera, pues, ¿cómo diríamos? Quizá un poco, con un tono fastidiado, cuando dice, a mí no me es molesto escribir las mismas cosas, pero a vosotros es seguro. Pablo dice, ya les he escrito lo mismo anteriormente, y tal parece que para ustedes les pueda causar ya molestia que les diga lo mismo y lo mismo, ¿no? Pero ¿por qué Pablo? Porque Pablo quería advertirles de lo que estaba pasando, lo que él había escuchado que estaba pasando en Filipo. ¿Y cuál es la recomendación que hace el Pablo aquí? Dice que guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Esa es la recomendación del apóstol Pablo. Cuando dice guardado de los perros, es una manera muy despectiva para nosotros hoy en día, ¿no? En nuestra cultura, pues suena hasta un poco ofensivo llamar a alguien y dirigirse a él y llamarle, como menciona aquí la Biblia, perro. Es algo pues ofensivo.
despectivo, irrespetuoso, y por lo tanto, en aquellos tiempos se solía usar cuando se dirigían a cierto tipo de personas. ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesucristo llegó aquí a mujer Berenice pidiéndole que sanara a su hija, que estaba endemoniada? Y Jesús le dijo de que no era lícito echarle la comida de los hijos de Israel a los perros, en este caso a los gentiles. Y ella respondió, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Y el Señor Jesucristo, miró la fe de ella. Jesús le sanó, hizo el milagro. Pablo aquí se refiere también de una manera para describir, para dirigirse a un tipo de personas, quizás gentiles, quizás serían samaritanos, no sé, era la manera en que los judíos se dirigían cuando querían comunicar con un samaritano, decían que eran perros. Eso se dirigía aquí el apóstol Pablo. Y cuando dice guardado de los malos obreros, había ciertas personas que estaban como dirigentes, líderes espirituales dentro de la iglesia, que eran malas personas, eran malos líderes, y por lo tanto Pablo dice, guárdense de ellos. Y pues Pablo también dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Había personas también que estaban, pues, qué sé yo, hasta usando literalmente ciertos ritos para poder desviar o introducir dentro del cristianismo. Y Pablo dice que eran mutiladores del cuerpo, y por lo tanto porque estaban separando, estaban dividiendo la iglesia, y Pablo está diciendo que eran mutiladores. Pablo le dice a ellos que se guarden de eso. Es por eso que el apóstol Pablo comienza diciéndoles que las cosas que él les iba a escribir, para él no le era molesto, pero tal vez para ellos sí los era. Y Pablo aquí ya menciona, aquí ya se dirige y se pone él como ejemplo para poder reafirmar o confirmar lo que él está queriendo decir, ¿no? Y porque nosotros somos la circuncisión, él se incluye ahí. Cuando dice porque nosotros somos la circuncisión, él se incluye ahí. Los que en espíritu servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo dice, ya no se confía más él en la carne, ya no se apoya más en el judaísmo, ya no se apoya más en la ley, sino se está apoyándose más bien en la gracia de Cristo Jesús. Y Pablo, ahí él mismo se está poniendo él ahí como ejemplo. Pues él dice, si alguien tiene que gloriarse en la carne, es él. Es él. Pues dice, fui circuncidado al 8º día del linaje de Israel. En otras palabras, está diciendo, yo fui circuncidado dentro de la ley mosaica, dentro de la ley del pueblo de Israel, y soy israelita. Y dice, soy descendiente de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Pablo aquí está describiéndose a sí mismo diciendo, yo soy israelita, y por lo tanto, yo vengo de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de los hebreos. Soy un hebreo de hueso colorado, dijo. Yo fui así, de hueso colorado. En cuanto a la ley, era fariseo. Los fariseos eran aquellos que, entre comillas, se distinguían o se caracterizaban muy celosos de la ley, que guardaban la ley, pero era solamente puro, ¿cómo se decía? Pues puro espejismo lo que ellos vivían en cuanto a la ley. Y Pablo era uno de ellos. Pablo, ya sabemos lo que él hacía antes de conocer a Cristo Jesús. Él fue instruido a los pies de Gamaliel, aquel gran instructor de fariseos, aquel gran maestro que enseñaba el fariseísmo de aquellos tiempos. Pablo dice, yo era uno de ellos, yo era un discípulo de ellos, que creía como ellos, vivía como ellos, actuaba como ellos.
Entonces, si alguien tiene que gloriarse en cuanto al judaísmo, en cuanto a la ley, en cuanto al fariseísmo, yo soy uno de ellos. Yo soy de los huesos colorados, dice el apóstol Pablo. Y continúa diciendo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Wow. Pablo, él se describe irreprensible en cuanto a la justicia de la ley. En cuanto a celo, perseguía a la iglesia. Cuando dice que perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos. La Biblia nos dice que él mismo da testimonio diciendo de que él iba respirando amenazas de muerte en el camino rumbo a Damasco, cuando el Señor Jesucristo se le apareció y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo cae a tierra y le dice, Señor, ¿quién eres? Jesús le dice, yo soy a quien tú persigues. Interesante que Jesús le dice, es a mí que me persigues. No es a la iglesia, no son a los hermanos, es a mí. Y ahí fue cuando Pablo se convirtió al cristianismo. Pablo dice, yo era un perseguidor de la iglesia. Yo consentía la muerte de Esteban. Él estaba ahí cuando apedreaban a Esteban. Él daba su consentimiento. Él tenía el apoyo de la crema innata de los fariseos para ir y encarcelar y arrastrar, si es posible, hasta matar, como a Esteban, a los creyentes, a los cristianos. Está diciendo aquí el apóstol Pablo, yo era uno de ellos. Pues dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, era irreprensible. Era irreprensible, dice el apóstol Pablo. Él se consideraba una persona que en cuanto a eso se consideraba intachable en cuanto a la ley. Pero Pablo dice todo eso ahí para describir a aquellas personas que se habían infiltrado dentro de la iglesia de Filipos. Había personas que todavía tenían los mismos pensamientos, la misma ideología que tenía el apóstol Pablo antes de conocer a Cristo Jesús. Y Pablo los describe y les dice que se guarden de esos perros, que se guarden de esos malos obreros, que guardaban de los mutiladores del cuerpo. Estas personas eran personas que eran creyentes, entre comillas, eran cristianos, y algunos ya eran líderes y estaban ahí infiltrados para infiltrar esos pensamientos, infiltrar esas ideas, esas doctrinas que hacían daño a la iglesia. Por eso le dice mutiladores de la carne. Dividían el cuerpo de Cristo, dividían la iglesia. Y Pablo les dice, guárdense de esas personas. Hoy en día la iglesia sigue todavía sufriendo. La iglesia todavía sigue sufriendo. ¿De qué manera? Pues hay personas que están dentro de la iglesia y se dicen ser cristianos y se dicen ser líderes. Tristemente hay muchos hasta que son pastores y son mutiladores, que solamente están ahí para hacer daño, para dividir la iglesia, para dividir el cuerpo de Cristo. Y nosotros debemos tener cuidado de esas personas. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Tenemos que tener cuidado. No debemos de juzgarlos, no debemos de condenarlos, pero sí debemos de tener mucho cuidado. Quien nos va a juzgar, quien nos va a condenar es Dios. Nosotros solamente debemos tener mucho cuidado con esas personas que se filtran, que se meten, como en la iglesia de Filipo, solamente para dañar a la iglesia, para dañar el cuerpo de Cristo.
Los, los lobos vestidos de oveja son los que hacen más daño. Las heridas que causan dentro del cuerpo de Cristo son las heridas que tardan más en sanar. Son las heridas de estos lobos vestidos con piel de oveja. Nosotros debemos tener cuidado en cuanto a eso. Tenemos que identificarlos. Tenemos que pues también tener compasión de ellos. Como el apóstol Pablo dice, yo era uno de ellos. Pablo no los condena aquí, no levanta un juicio en contra de ellos, solamente está advirtiendo que tengamos cuidado, que tengan cuidado. Nosotros debemos tener cuidado en cuanto a esos peligros, que todavía siguen azotando a la iglesia de Cristo Jesús. Amén. Pues que Dios me los bendiga, que Dios nos siga dando la gracia, la fuerza y el poder para poder continuar adelante en medio de esta generación perversa y maligna. Pero al fin y al cabo, aquí estamos todavía en este mundo para continuar siendo la sal, ser la sal y la luz. Amén. Pues que Dios me los bendiga. Vamos a orar, así terminaremos. Pues así, amado Padre y poderoso Jehová, yo vengo a ti en esta tarde, dándote la honra y la gloria. Gracias por tu palabra. Te pido, te ruego, Señor, pues que tú, Señor, uses tu palabra y que tu palabra venga, Señor Santo, a ser de bendición para todos y cada uno de nosotros. En el poderoso nombre de Cristo Jesús pedimos y rogamos, Señor, tu dirección y tu protección en todo lo que hagamos y digamos, porque te lo pido todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.